Quedamos bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Doctor Evato, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas noches. ¿Cómo les fue? Buenas noches para Bien. todos. Buenas noches. Gracias a Dios. Bien, sí, sí. Buenas noches, profe. Buenas noches. Todos aquí después del Muy buenas 13, noches. ¿sí o no? Todos juiciosos después del 3-0. Qué No, cosa para no tan... desilusionar, no verlo. No hay más de otro autor. Sí, tocó. Me voy a quitar la camiseta. Menos mal yo no lo pude ver. No, pero ¿por qué, doctor? Igual vamos a seguir siendo colombianos por el resto de la vida. No, verdad, sí. El próximo lo ganamos. Sí, eso Ganemos o perdamos, vamos a seguir siendo colombianos. ¿Por qué no la vamos a quitar? Eso no pasa. Johncito, si se quita la camiseta, por favor apague el audio. Eso no pasa nada. Se juega y en el juego se pierde y se gana. Viva Colombia. Además era gol de Yepes. toca saber perder. Perder es ganar, porque Sí, no hay de... aprende uno. ¿Cuánto estamos? 26. Ah, bueno. Tenemos que llegue por lo menos la mitad. Que haya quórum. ¿Y cómo les fue con la sentencia? Bien, sí, Muy sí. bien, la doctor. verdad. Muy Muy buena. buena esa sentencia, Excelente, amigo, muy doctor. Bien, doctor. Recordamos la larga, historia. pero bien. Muy bonita, muy bonita. No sabía esos pormenores que pasaron con ese caudillo. Revivamos nuestra historia con esa sentencia. Sí, claro. Es un poquitico larga, ¿cierto? Sí, es larguita. Sí, Sí, doctor, un poquito. Bastante, amigo. Entonces, Sí, señor, pero explican unas cosas muy detalladamente, doctor. es muy cierto. Con base en varias peticiones y con base en que estuvimos revisando las sentencias que enviaron, hay unas, por ejemplo, que va a ser el nombre del estudiante, la cédula, el nombre de la materia. Cuando es sentencia de la Corte toca escribir número de la sentencia y no radicación. ¿Sí? Dejaron eso en blanco. Y hicieron como un recuentico varias personas, pero no llegaron al meollo del asunto, o sea, el análisis real de una sentencia. Entonces, con base en eso, los que consideren que no es cambiar mi actitud, sino por el número de folios de esa sentencia, entonces yo considero que hay la opción de que entreguen ese análisis el martes, ¿sí? Para que el fin de semana los que quieran organizarlo mejor lo pueden hacer. Y los que consideren que ya lo que hicieron está bien, lo dejan así. ¿Listo? Por el tamaño de la sentencia. Entonces... Muchas gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, amigo. Porque es amplia siempre. Y hay Gracias, doctor. unas que mandaron, pues por lo menos tuvieron la intención de mandar algo, pero en todo caso cuando demanda algo tiene que ir con el nombre del magistrado, ponente, si hubo salvamento de voto, la radicación que es la sentencia, no la radicación del proceso, sino el número de la sentencia. SP, como estaba, que es a la penal, número tal, de tal fecha. Y no escribieron eso, entonces, si uno empieza a revisar eso y con ese encabezado, pues no hay nada, no hay ningún análisis realmente. ¿Sí? Entonces tienen esa opción de mejorar eso y entregarlo el martes, a más tardar al mediodía. Bueno,
Listo, mi doc. Y los que, Listo, repito, doctor, muchas gracias. los que crean que está bien, la dejan así. Y los que no, pues la arreglan. Y los que revisen los que enviaron y que ni siquiera escribieron números la sentencia, ni magistrado ponente, nada. Y escribieron, y mandaron 2 hojitas o 3. Entonces, en eso toca pila. Entonces, hoy vamos a empezar. José González va a hacer un breve análisis y recuento de lo que ha sido el proceso de Álvaro Uribe Vélez, que es muy importante, es todo penal. Bueno, entonces tiene la palabra, doctor José. Listo, profe. Yo tengo unas diapositivas. ¿Será que se pueden proyectar de alguna manera? Sí, claro. Dale compartir pantalla. Compartirlas. Sí. Listo. Y los demás, por favor, apaguen el micrófono. Por ejemplo, el doctor Rodrigo. Los que lo tengan abierto. ¿Cómo es que se...? Es que no. ¿Qué necesitas? Es que SF es cómo se pone en diapositiva grande. La parte inferior derecha, la Al parte lado de del menús. Compañero, en la parte derecha de abajo, ahí sale. Ajá. Al lado del menús, del menú de pantalla. Donde hay una copita, a veces. Eso. Hoy las cámaras, yo ya tuve otros eventos y la cámara está abierta, no hay ninguna cámara bloqueada, están abiertas, entonces ninguna. La que no se puede aprender es que se les dañó algo. Listo, compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Joseph González. Tenemos la tarea con el profesor el día de hoy de hacer un pequeño recuento sobre el proceso de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, vamos a empezar. El proceso se abre desde el 2018, formalmente contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez, con ocasión a una denuncia que hizo contra el senador Iván Cepeda, porque en un debate de control político en el 2014, Iván Cepeda argumenta que hay 2 testigos, que existen 2 testimonios, en donde dicen que Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe conformaron y fueron fundadores, financiadores de grupos paramilitares. Hacia el 2018 cierran la investigación contra Cepeda y se inicia un proceso nuevo contra el senador Álvaro Uribe Vélez. Puntualmente la Corte se abstiene de la investigación, de continuar con la investigación que habría contra el senador Iván Cepeda, porque encuentra argumentos y pruebas suficientes en donde indican que el senador Álvaro Uribe Vélez es quien venía manipulando los testigos. La Corte dijo en ese momento que lo que se demostró es que el doctor Iván Cepeda Castro no abusó de sus funciones como congresista, no determinó a reclusos mediante sobornos para testificar falsamente en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez. La Corte hizo esta afirmación porque encontró que el proceso quien tenía supuestamente estaba manipulado testigos no era Iván Cepeda, sino personas cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde se había involucrado un senador también de la República. Posterior a ello, la defensa de Iván Cepeda aporta al nuevo proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez unas pruebas en las que se amplía el proceso y le da mucha más fuerza a la Corte para continuar con el mismo. La Corte abre una nueva investigación de oficio por manipulación de testigos.
Luego surge la elección de 5 nuevos magistrados de la nueva sala de instrucción de la Corte Penal. Allí tiene que abstenerse y declararse impedida la magistrada Cristina Lombana, como quiera que fue funcionaria del gobierno del expresidente Uribe en las fuerzas militares, y aún siendo magistrada, se encontraba como miembro activa de las fuerzas militares. Posteriormente se da un llamado a indagatoria se da el ejercicio de la defensa pues, del ex senador Álvaro Uribe Vélez. Allí se argumenta que los testigos fueron los que se acercaron a él y los que buscaron dinero u oportunidades de entrar en el sistema de justicia especial para la paz. Hacia esa misma fecha se presentaron 39 testigos a favor y en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La defensa presentó alegatos ante la Corte, solicita la no detención y la privación de la libertad del expresidente Álvaro Uribe. Se da la detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Allí, en ese momento, si la Corte determinaba acusarlo, pasaría a la sección de primera instancia a la sección de primera instancia de esa misma Corte. Posteriormente renuncia al cargo de senador de la República, por lo cual pierde el fuero y entra un nuevo sistema penal. La investigación continúa, pero bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación. Por lo que la Corte entonces pierde su competencia de continuar con la investigación y la dirección de la misma. Posteriormente a ello, la defensa del expresidente solicita la libertad de él. Mediante juez de control de garantías, competente para resolver la libertad, solicita a la Corte que se pronuncie sobre cuál régimen debe aplicarse al proceso, si la Ley 600 o la Ley 904 del 2004. Posteriormente, la Corte resuelve que el proceso debe ser llevado por la Ley 904 del 2004, el actual sistema penal oral acusatorio. Posteriormente se da la libertad por parte de una juez de garantías al llevarse el proceso bajo la Ley 904 del 2004. No existieron los suficientes argumentos para continuar con la detención. Esto en el entendido de que a través de esta ley el expresidente no ha sido imputado y por tanto se levanta la medida de aseguramiento. Posteriormente se dio la apelación por parte de la defensa del senador Iván Cepeda, la víctima en este caso, y solicita detención preventiva nuevamente. Se da en audiencia dice que lo actuado, el juez dice que lo actuado en la sala de instrucción ahora se convierte en evidencias que podrá usar la Fiscalía en un eventual juicio oral. El expresidente queda imputado, pues las actuaciones llevadas a cabo por la sala de instrucción al hacer el ejercicio de conversión a la Ley 904 del 2004, quedaría surtida la etapa de imputación de cargos. Posteriormente queda abierta la posibilidad de que por parte de las víctimas se solicite la medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe. Y bueno, creo que de manera general, este es como el resumen que hay en el proceso, que puedo darles en el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Si quieres, puedes quitar ya eso, doctor. Vale. Gracias. Ya. En resumen, lo que dice es que la sala de instrucción criminal de la Corte mediante ley 600 llamó a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez. En ley 600 se le denominaba indagatoria y se le dictaba medida de aseguramiento, ¿sí? Lo que decía el doctor, en una estrategia de sus abogados renunció y la sala de primera instancia de instrucción decidió, había podido quedarse con el proceso, pero decidió quitarse el chicharrón y mandarlo a la Fiscalía.
Entonces la fiscalía directamente no podía darle la libertad, tenía que ser ante un juez de garantías. A esa audiencia se presentaron pues el doctor Cepeda, Eduardo Montealegre, los que se consideraron afectados. La jueza los reconoció como tal. Y la misma fiscalía, en forma extraña, solicitó la libertad de Álvaro Uribe Vélez, que fue apelada por los abogados de Cepeda, por los afectados, que era el doctor Perdomo y Eduardo Montealegre. La juez solicitó un concepto a la Corte Suprema de Justicia. La Corte conceptuó y le devolvió a ella diciendo que ella era la que debía determinar si lo dejaba en libertad o no. La juez de garantías decidió dejarlo en libertad, pero hubo una apelación. Esa apelación se fue ante otro juez de garantías. Ese juez de garantías ratificó la libertad, pero en su providencia ordenó tener en cuenta las pruebas recaudadas por la Corte Suprema de Justicia como parte del acervo probatorio en el nuevo sistema penal, Ley 906 del 2004, y tomar la indagatoria que le había sido recepcionada en la Corte como imputación, ¿sí? Entonces ya ahorita viene la acusación, que es lo que se espera que haga la Fiscalía, y haga traslado a un juez penal del circuito, reparto de la acusación para seguir el proceso. O sea, realmente no le pudieron dar muerte a ese proceso. Él está con medida de aseguramiento. Perdón, está con medida no, está en libertad, pero fue imputado y sigue el proceso. La imputación rompe todo esquema de prescripción y todo. Entonces, las situaciones que yo miro es que el acervo probatorio, las declaraciones, y eso es lo que sirve. La Fiscalía puede en un momento dado desechar las grabaciones de acuerdo a cómo hayan sido tomadas. Aunque la juez que dio esa orden, o el juez que dio esa orden, dijo que debían tenerse en cuenta todos los elementos probatorios que había enviado la Corte. Ese es en resumen. ¿Quién quiere opinar? Levante la mano, por favor. Quien tenga conocimiento del caso Uribe, o que quiera preguntar, o que quiera adicionar algo. Nubia. Doctor, a mí me queda una inquietud más que... Prende el micrófono. Sí, doctor, ya prendí el micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí. Listo, doctor. Perfecto. Gracias, doctor. Me queda una inquietud respecto a lo que expuso el compañero, que dice que las víctimas deben pedir que se levante la medida de aseguramiento contra el senador Uribe. ¿Se interpreta bien ese comentario? ¿O que apelen más bien a la libertad No, de... las víctimas pueden solicitar que se ordene la detención como medida de aseguramiento. Ya. Ya me quedó claro. Sí, Gracias. Sí. Una mala interpretación. Julie. Pues sí, doctor, lo que pasa es que en este proceso, pues como así se ha determinado, es un proceso totalmente político más que de otra índole, pues, en esta situación. Entonces se ha visto comprometido mucho esta situación de las diferentes jurisdicciones. Y vemos que en un principio pues fue la Corte por el fuero que en ese momento tenía el expresidente, y él posteriormente se somete, pues, o se pasa, renuncia para que lo acoja la Ley 906 del 2004. Si nosotros nos damos cuenta, pues entre la Ley 600 y la Ley 904, la diferencia es bastante compleja y grande, porque pues con la Ley 600 era la persona la que tenía que demostrar que era inocente. En cambio, con la Ley 906 es el Estado el que tiene la carga de la prueba y debe demostrar, más allá de toda duda razonable, que la persona es responsable de una conducta. Entonces, pues ahí cambia totalmente y diametralmente
los juicios, porque si nosotros nos damos cuenta en Colombia por naturaleza, siendo que somos un país totalmente carcelero y que solamente pensamos en eso, entonces la ley 906 del 2004 cambia ese panorama, porque es una ley totalmente garantista, es una ley que se va mucho al constitucionalismo en aras de garantizar cada uno de los movimientos y cada uno de los elementos materiales probatorios que se hayan recolectado. Entonces, pues ahí de pronto se va a dar o va a haber un bastante conflicto con algunas grabaciones que por error invencible, pues manifestaron los investigadores que se allegaban al proceso y que tuvieron unas conversaciones del doctor Uribe. Entonces, pues pienso yo que si ya en la 906 es más complicado para darle viabilidad y que esta situación pues sirva como elemento material probatorio de evidencia física en un proceso, toda vez que ahí estaríamos hablando del árbol envenenado, que todo aquello que surja de esa fruta o de esa semilla envenenada, pues todo estará envenenado y será ilegal de acuerdo al principio de legalidad y del debido proceso, pues, que habla la ley 906 y que, pues, enmarca tanto o que han hecho tanto hincapié, ¿no es cierto? Entonces pienso que esa situación, pues, de pronto va a cambiar ese panorama. Gracias, doctor. Muy amable. Alexander, el doctor Alexander. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, bueno, muy acertado el comentario de Yuli, me parece también, pero yo tengo una duda y pues no sé, creo que usted también se refirió a eso, doctor. ¿Cómo es posible que en este proceso la fiscalía haya solicitado la libertad del expresidente? No entiendo eso y qué papel o qué actitud toma la justicia frente a esa actuación de un fiscal que en vez de juzgar o acusar, perdón, lo que hace es pedir actuar como defensor, mejor dicho. Es mi pregunta, doctor. Gracias. O sea, inclusive la juez requirió al fiscal y le manifestó que debía respetar a los mismos entes judiciales porque criticó a la Corte por la medida de aseguramiento contra Uribe. Y él tiene 2 denuncias penales por esos hechos, porque está desenfocado, o sea, está fuera de sus funciones como fiscal, porque el fiscal tiene que buscar, su función es buscar dónde está el delito, ¿sí? Y tratar de que lo metieran intramural, pero no, él actuó casi como un abogado defensor del doctor Uribe. Gracias, doctor. Entonces fue algo anómalo. El doctor Jairo Laverde. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues dando alcance a lo que dice Alexander, yo pienso que ese es el resultado de permitir que el ente investigador y acusador en Colombia se politice. Lo que comentaba Chilito respecto al garantismo que ofrece la 906 y al alcance que le pueda dar de fondo la 599 y la 600, acercando pues el garantismo de la escuela constitucionalista a la rama penal, al derecho penal, hizo que se retrotrayera todo ese adelanto constitucionalista, porque precisamente el ente investigador se dejó permear por la política. Yo pienso que es más una manifestación política, esa solicitud de liberación del expresidente Uribe. Gracias, Doc. Gracias. El doctor Macías, los que ya intervinieron, por favor.
Doctor, yo tengo una pregunta. El doctor Macías, Hernando Ponce, perdón. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Ponce. compañero. Bueno, breve porque los compañeros del doctor Chilito, pues Alexander y los demás compañeros, pues han hecho una exposición muy responsable y pues la contestación suya, doctora, ha sido también muy precisa y muy profesional. Pues yo diría que dentro del proceso del doctor Uribe, pues se presentaron varios tipos de situaciones. Una de ellas, pues es que el delito que en el momento que se dio, pues, el 2010, no sé si fue en el 2018, pues, y se presentó, pues, la acusación contra él, no es un delito funcional con su cargo en ese momento. Pues, estos delitos son comunes. Pues, se abrió la investigación en la Corte Suprema de Justicia, tomaron unas acciones con base en algunas pruebas, pero que son delitos comunes, que no iban nada con el cargo. Entonces, en esa parte, pues, yo consideraría que pues la Corte obró bien al mirar desde el punto de vista jurídico de que esa función no le correspondía y que había que trasladarlo de la ley 600, pues que es una ley inquisitiva donde el juez es el que investigue y el que condena, y ya la ley 906 tiene otro tinte pues normativo que corresponde a la parte pues que es más garantista con el sujeto. Yo diría que en este momento pues la situación que se presentó ahí le faltó un poco más de profundidad con respecto a lo que se generó con la Corte. La Corte debería pues indagar más. La situación no fue tampoco no fue tan normativa, tuvo más tinte político, como dicen los compañeros, y eso generó de pronto yo diría que para generar un impacto político a nivel nacional y buscar la manera pues de Cepeda de sacar del camino al doctor Uribe, pero yo diría que todo esto va basado a que la situación en Colombia pues tiene esa supremacía. ¿Quién tiene el poder? Y con ese poder pues yo tengo que hacer pues algunas acciones que permitan resolver mi situación. Claro está que las garantías que le dieron al doctor Uribe en la 906 pues fueron unas garantías subjetivas y que de pronto dieron para que se diera la condición en primera instancia, pues de resolver la parte de la libertad. Y la otra condición me pareció bien, pues en el momento en que los afectados apelaron la situación y se fue a segunda instancia y el juez pues tomó la providencia de imputarle cargo y que se abriera la investigación y que la fiscalía resolviera la situación con respecto a la investigación del doctor Uribe, pues me imagino que es un poco acertada. Yo diría que en este momento el proceso tendría que irse ya buscando el tinte a ver cómo le resuelven la situación, o si lo absuelve la fiscalía, si lo absuelve el juez que esté de turno, con la acusación que haga la fiscalía, porque en este momento pues la fiscalía tiene que pronunciarse al respecto en la audiencia que se vaya a dar para lo que es pues ya el proceso definitivo. Entonces la fiscalía debe tomar una decisión responsable, técnica, que permita pues resolver la acusación y demostrar de que sí están los delitos, como se demostró en la Corte Suprema de Justicia que sí los habían, doctor. Pues esa es mi apreciación. Yo no sé de qué manera pues se pueda pues avanzar un poco más en el proceso, pero sí tiene, como dicen los compañeros, tinte político, hay una presión, hay una situación que genera pues las circunstancias del sujeto que tiene en este momento la imputación, doctor. El doctor Luis Omar, gracias. Buenas noches, compañeros. Efectivamente, no se escucha mucho, doctor. Pega el micrófono que no se te escucha mucho. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan ya? Ahora sí. Ah, bueno, perfecto, doctor, gracias. Sí, mi apunte va a que efectivamente se llevó el proceso ya a la parte final. Ya no quieren más sobre ese tema. La fiscalía como ente acusador terminó como ente defensor. La procuraduría tampoco hizo mayor peso en ese proceso.
Yo pienso que los abogados no debemos de ser como los abogados que defendieron a Uribe en el último proceso, porque es que realmente es buscar hasta lo más mínimo de cómo salirse de un proceso donde usted sabe que es civilmente responsable y este es el delito más pequeño por lo cual se le está juzgando y por el cual se dio camino. Entonces yo pienso que efectivamente no era y no debió haber salido ese proceso así como lo está haciendo el expresidente Uribe. Gracias. 2 minuticos. A ver, doctor Ernesto Martínez. Doctor, buenas noches. Buenas Doctor, noches. pues reforzando la idea del compañero que habló anteriormente, pues el gran problema de la justicia colombiana radica en la politización. ¿Qué pasa en la Fiscalía General de la Nación? Desde el tiempo que yo llevo laborando en la Fiscalía General de la Nación, todos los fiscales de turno son los que llegan a taparle todo al gobierno de turno. No es la excepción. En todos los periodos se ha presentado. Y eso se ve. Usted lo puede ver, o cualquier compañero que trabaje en la Fiscalía me puede decir a qué miembro del Estado o del gobierno se juzga en el proceso que está de turno en ese momento el fiscal. A ninguno. Simplemente la Fiscalía, por ejemplo, en este caso, lo que está haciendo Barbosa, está simplemente a los problemas de orden público que se están registrando a nivel nacional, pero que no afectan a los dirigentes estatales. Se está trabajando bastante en los temas de homicidio, de feminicidio, de narcotráfico, inclusive de muerte de líderes sociales, que son muy importantes, claro, pero respecto a gente cercana al gobierno, pues no se toca, pues porque precisamente porque son politizados, y no solo pasa con la Fiscalía, también pues pasa con la Contraloría, con la Procuraduría, pues porque todo eso funciona como un reloj, están concatenados pues para defender los intereses de la clase política colombiana. Esa es mi opinión, doctor. Muchas gracias. Gracias. La doctora Catalina. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. No, a mí siempre me llama la atención de la defensa de Granados, porque pienso que hay abogados como él, digamos lo que es Lombana, que tienen esa clase de estrategias, en este caso de que renunciara como tal al Senado para que perdiera competencia a la Corte. Y digamos que ese modo de actuar y conocer el derecho, como en el caso también, porque Granados también defendió el caso de Colmenares, entonces uno ve que conoce el derecho, pero es para realizar ese tipo de estrategias. Entonces yo pienso que uno tiene que prepararse también para, digamos, ser la contraparte y estar preparado para un tipo de abogados como Granados. Porque, por ejemplo, a mi forma de ser, ¿qué hace uno formándose para ser un abogado como el tipo de Diego Cadena, que fue ahí como un objeto como tal en ese proceso? Me refiero en cuanto a los testigos, la manipulación de testigos. Entonces, en este caso, resalto no por hacerle apología a Granados, sino porque uno tiene que conocer el derecho para enfrentar este tipo de estrategas que conocen el derecho para ese tipo de beneficios en procesos, profe. Muy bien. El doctor Belisario. Gracias, doctor. Y terminamos doctor, desde mi punto de vista, pues obviamente hay toda clase de abogados, toda clase de profesionales, hay profesionales muy buenos y obviamente están en los dos lados, en el lado positivo y en el lado negativo. Eso es evidente. Y eso así siempre ha sido. De tal forma de que en estos choques de trenes, digámoslo así, pues siempre pasan estas cosas. Aquí la pregunta siempre es y será de cuánto es la condena, o si lo condenan, si va rápido, bueno, cometió dos posibles delitos, fraude procesal o soborno, y eso no le da más de 6 o 8 años. Entonces, con todas las rebajas, con todas las cosas, aún siendo el peor extremo, pues prácticamente ni iría a la cárcel. Eso no va a pasar. Y seguirá siendo dilapidado, seguirán siendo, habrán siempre tecnicismos que impidan de que la justicia avance como debe avanzar. Eso básicamente, doctor, es mi apreciación, porque ya todo el mundo dijo lo más importante. El doctor Mena.
Buenas noches, doctores y compañeros. Buenas noches. Una vez más muestro un profundo respeto por las opiniones y por los presentes. A mí me parece que no podemos caer en el totalitarismo de que nada sirve. Creo que el país, la patria, se salva es con las instituciones y hay que buscar la manera de fortalecerlas. La ley 906, la que cobija actualmente el proceso del doctor Uribe, permite que el encartado se defienda desde la libertad. Yo no creo que le estén dando más que a los otros. Y siendo el fiscal el director del proceso, me parece que es autónomo en decidir si permite, valga la redundancia, que el encartado se defienda desde la libertad. El doctor Uribe difícilmente se va a volar. Lo cuidan aproximadamente 30 efectivos del Estado. ¿Qué puede hacer ese señor estando preso? ¿O qué no puede hacer en la libertad que estando preso? ¿Sí? Entonces, a mí me parece que la decisión de la Fiscalía fue prudente. Además de eso, ayuda a bajarle los ánimos al país que están tan caldeados. Y sumo, no soy uribista, jamás he votado. Gracias por permitirme participar. Muy amable. Ahí quería oír la opinión del doctor Hernando Amadores. Gracias, doctor, muy amable, muy querido. Buenas noches, compañeros. Pues, doctor, mire, yo pienso que todos han hecho, sin ser abogados, apreciaciones maravillosas, porque lastimosamente, doctor, lo que dijeron ellos es lo real. Yo pienso que detrás de este proceso, más allá de que el abogado es mañoso, que no tenemos por qué entrar a juzgar eso, porque ayer el doctor de Derechos Humanos nos decía, ustedes se están formando para defender. Desde que no se comete un delito, nosotros tenemos que defender al asesino, al criminal más criminal, y si no, pues ¿para qué estamos? Eso no quita que tenga que haber coherencia y ética profesional. Pero más allá de eso, doctor, yo pienso que eso que pasó con el proceso de Álvaro Uribe y lo que está pasando con la JEP y todo eso, es bueno que suceda. Porque en mi humilde entender es ahí lo que se está manifestando es la crisis de institucionalidad tan terrible que está viviendo el Estado. No se condenan delitos graves, no se condenan delitos de lesa humanidad, no se condenan porque es senador, no se condena porque es presidente, no se condena, ¿por qué? Porque, y la justicia termina siendo palos de ruana. Por eso es que la profesión del derecho y del ser abogado terminamos fue defendiendo a los señores que se roban las ollas, a los que se roban las gallinas, y no tenemos más, doctor. Yo pienso que mientras no se despolitice la justicia, no vamos a hacer nada. Absolutamente nada, doctor, porque ¿quién nombra a los magistrados de la Corte Suprema? ¿Quién los escoge y quién los nombra? ¿Quién escoge al fiscal? ¿Quién escoge al procurador? Entonces uno dice, ¿están actuando políticamente o están actuando en derecho? Sí, no se trata aquí de defender a nadie ni de atacar a nadie, porque si tenemos que atacar, yo pienso que medio país se tiene que ir para la cárcel. Entonces es muy grave. Mire el caso, por ejemplo, del doctor Álvaro Gómez, leyendo la sentencia, que usted vio que se la envié a las 3 de la mañana porque me apasioné leyendo eso. No sé si me quedó mal, horrible o no, pero yo recordaba el caso del doctor Álvaro Gómez. Doctor, y es pura impunidad. Pura impunidad. El fiscal, lo que dice el compañero que trabaja en la fiscalía, el fiscal que estaba en esa época, Gómez Méndez, no tapó todas las pruebas. Yo no debería de estar diciendo esto aquí, doc, no por ufanarme, sino lo digo con humildad. Yo en ese momento estaba en inteligencia y nosotros con mi grupo fuimos unos de los que aportamos pruebas en el caso del doctor Álvaro Gómez. Se desaparecieron y por obra y gracia las FARC terminaron diciendo que eran ellos. Y uno dice, venga, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces, más allá de la justicia y del derecho que tiene que prevalecer, doctor,
por encima de cualquier cosa, porque es que una sociedad sin jueces y una sociedad sin abogados, pues gravísimo. Pero cuando se politizó todo, pues hasta ahí llegó. Entonces la gente aquí no sabe si, vuelvo y le digo, si estamos actuando en derecho, estamos actuando en justicia o estamos actuando políticamente. Yo creo que esto es muy bueno, pero más que lo que decía el compañero, que se me olvida su apellido, el que acabo de hablar, más allá de caer en cosas de tintes políticos, es realmente ver qué es lo que está pasando en el país con la justicia y con todo, doctor. Es realmente hacer un análisis y un mea culpa. Sí, el Estado se tiene que reformar. Usted lo sabe, usted que es un hombre de tanta experiencia sabe que este país no aguanta. Si seguimos así, ¿a dónde vamos a llegar, doctor? Con decisiones políticas, los jueces toman decisiones políticas y los políticos toman decisiones jurisdiccionales. ¿Cómo es esta vaina? O sea, ¿hacia dónde vamos a llegar? Entonces, claro, el uno no se deja del uno, el otro del otro, y eso no funciona así, doc. ¿Sí? Ahora, si el doctor Uribe cometió un delito, que pague. Pero que se juzgue en derecho, no políticamente, doc. Muy bien. Sí, en síntesis y pensando como docente, considero que en este momento el país es el momento más difícil que ha vivido porque todos los entes, todas las grandes entidades están manejadas directamente por el Estado. ¿Sí? No solo eso, sino los fiscales que llevan las investigaciones buenas y todos los cambiaron. El que lleva la investigación contra el hijo de un exgobernador, igualmente pasó allá, lo cambiaron. Todo lo van manejando en todo el país en este momento y una situación, una crisis muy bárbara. Y faltan políticas reales criminales, por ejemplo, quitarlo de los fueros de los presidentes, como están en los otros países, porque aquí casi nunca se puede juzgar a un expresidente, porque tienen fuero de por vida. En Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, no tienen un fuero de 5 años. Después de eso, si lo encuentran responsable, para adentro. Pero aquí no, aquí es muy difícil. Y es que la clase política tiene manejado todo tan fuertemente que es difícil compenetrar. Es muy difícil. Bueno, los felicito, todos son unos conceptos maravillosos. Me encanta que cada uno tenga un concepto y que analicen. Me encantó Catalina porque fue la única. Muy bien, los felicito. Ahora va a estar Freddy Sánchez. Vamos a hacer un refresquito de lo que es las masacres. Una de las masacres más fuertes que hubo en el país. ¿Sí? Entonces, tiene la palabra Freddy. Freddy. Perdóname la pregunta, qué pena. Estas exposiciones muy chévere, pero ¿tú las estás organizando o los compañeros se ofrecen para exponer de acuerdo a los temas? No. Yo las estoy organizando. Ah, ok, Doc, es que sí, no sabía. Yo las estoy organizando. Ok, Doc, gracias. ¿No está Freddy? Freddy. Entonces, el doctor, vamos a empezar entonces de adelante hacia atrás. Yo estuve leyendo varios de los trabajos y entre esos precisamente el que llegó el doctor Hernando Amador. Me pareció que estuvo bien encajado. Y el de Sarita también lo leí, está bien. Entonces, si quieres darnos lectura a ese análisis jurídico que le hiciste a la sentencia, doctor. Gracias, doctor, muy gentil, muy querido, y pues me place poder compartirles a ustedes, compañeros. Abro lo que tengo, lo tengo en la USB, o más bien lo comento según lo que yo vi, doc. Compártelo, con eso la gente mira cómo se conceptúa, cómo se analiza una sentencia, aunque la mayoría lo hace bien, tiene bien el formatico y todo.
Espérame un momentico, me entro a mi USB porque no la abrí. Espérame, Doc, espera. ¿Y Freddy no vino? Creo que no. Estamos 70, somos casi 100. O sea, los otros se quedaron celebrando el partido. Que me estaba llamando. Doctor, ya la tengo. Voy a mirar si la puedo compartir aquí, ¿sí? Listo. Y mientras tanto quería pedirles, ayer hubo un problema aquí con el sistema, se nos bloquearon los micrófonos, los de nosotros también, se tornó muy pausada la clase, que yo mismo estaba ya angustiado, les pido disculpas, pero hoy lo hice sincronizar bien y creo que todo va a funcionar muy bien, muy bien. Siga, doctor. Ahí salió. No te escuchamos, doctor. Activa el micrófono, Armando. Fernando, el micrófono. Entonces, a lo que yo iba es ahí donde dice identificación. Número es el número de la sentencia y no de la radicación, porque muchos escribieron fue el número de la radicación y eso en esto no significa nada. Igualmente, escribieron magistrado ponente, pero no escribieron quién era el magistrado ponente. O sea, dejaron esos espacios en blanco, ya tienen el formato, pero seguro diligenciaron rápido por enviar, pero para eso está la oportunidad de que lo organicen y lo manden el martes para no tardar a las 12, porque siempre es larga la sentencia, entonces, para que tengan la posibilidad de hacer un buen análisis. Y toca saber, yo no sé si les enseñaron cómo se desarrolla, efectúa el análisis de una sentencia tan larga, porque uno no tiene que leer todo realmente, ¿sí? Uno tiene que llegar a esta parte, al análisis de lo que es la sentencia y a la parte resolutiva, porque en una de los análisis no escribieron qué pasó en la parte resolutiva ni nada. O sea, como cuando uno no ha visto esto. ¿Ustedes ya le enseñaron a manejar? Sí, doctor. En primer semestre la doctora Bermejo, dentro de la formación, nos inculcó esto y hemos venido desarrollando a través de todos los semestres este formato de análisis para sentencias. Nos ha parecido súper bueno. Gracias, sí. Doctor. Pero sí, digo, pero no tan extenso. Profesora, No, la cantidad el tamaño de la sentencia, sí, no, la verdad no, esa parte no la trabajamos como para decir que manejamos una sentencia de 300, 400 hojas. No, jamás nos explicaron. por favor, Disculpe, levanten la doctor. mano. Dice Hernando Amado que si por favor le habiliten el micrófono que lo tienen deshabilitado. No, nosotros, todo está habilitado. Nosotros no hemos tocado nada, quedó todo directo. Entonces, Perdón, doctor, lo que quise decir fue que sí nos enseñaron este formato, más nunca hemos tenido que analizar una sentencia tan larga como dice. Disculpa que se le bloqueó el audio, dice Hernando. Ah, sí, porque nosotros no le... Pero espérate, entramos a ver si nosotros le ayudamos. Ah, Gracias. o sea, les ayudaron con el formatico, pero en sí no les enseñaron a leer. No. Por favor, exacto, solo el formato, pero no leerla. Jurisprudencia, que es el análisis de una sentencia que tú haces. Y yo todas mis jurisprudencias de esta materia las he mandado y ahorita el profesor está alegando porque ustedes me envían por favor, algo que no son cuando saben qué es lo que es. Por favor, apaguen los micrófonos y levanten la mano, tranquilos. Como en la universidad estamos es para aprender, no hay ningún problema en nada.
pero sí se les puede, ya que nos enseñaron, por favor apaguen los micrófonos. Apaguen los micrófonos, por favor. ¿Sí? Ya, Doc, cuando usted dé la orden. Entonces, vamos a empezar. Vamos a dedicarle un ratico a enseñarles a hacer la lectura. Yo no sé por qué se meten. Empiece, doctor, empiece. Gracias, doctor y compañeros. ¿Lo bloqueaste? No lo desbloqueé. Activa el micrófono, doctor. ¿Ahí me escuchan? Ahí, perfecto. Sí, sí. Vale. No, doctor, muchas gracias. Y a mis compañeros también solicitarles que me ayuden porque no sé qué errores haya cometido. Esto fue muy duro. Duro, me dieron las 3 de la mañana, pero bueno, gracias a Dios lo hice. Este formatico me lo dieron aquí en la universidad. Si quieren lo volvemos a compartir, no hay ningún problema. Este formato lo que tiene, yo lo adecué un poquito, aunque le quité algunas cosas, por ejemplo lo del título, porque este solamente es para sentencias de constitucionalidad, pero pues yo lo adecué. Entonces ahí están mis datos, está lo que es el marco decisional, el número, SP, que incluso a Lisa yo le dije que la buscara por acá porque no la estaba buscando sino por el radicado, y por el radicado aparecían una cantidad de cosas que tenían que ver, pero bueno. El magistrado ponente, doctor Fernando Alberto Castro Caballero. Excelente, magistrado. El tema, pues el caso de homicidio del doctor Luis Carlos Galeán Sarmiento, y ahí mismo lo dice, se considera delito de lesa humanidad. Delito de lesa humanidad no requiere de la existencia de un conflicto para su caracterización. Delitos de lesa humanidad, y la Corte lo que hace es explicar, cuándo se produce, y ahí en los subtítulos lo dice claramente, que es un ataque sistemático o generalizado. Tiene que tener parte fundamental el principio de la legalidad, es decir, que todo el marco jurídico que encierra un crimen de lesa humanidad deben estar aquí, ser juzgados por el país que lo está investigando y que lo toma como tal. ¿Sí? Habla de la prescripción y también explica que son imprescriptibles, y de la prescripción, que son puntos muy importantes. La Corte dice que estos crímenes de lesa humanidad son considerados como crímenes de guerra y que por lo tanto no prescriben. Aquí en la norma controlada, pues la verdad, compañeritos, no leí todo eso y si no me hubieran dado las 5 de la mañana, pero pues aquí yo lo puse porque ahí están todas las normas que toman como fuente para eso. El argumento de la defensa, ¿cuál fue? El abogado del general Maza Márquez decía que tenía que crearse la nulidad porque él se basó en 2 principios. Eso lo comentábamos con el doctor Ponce, que estuvimos hablando un buen rato esta tarde, y él decía que el abogado decía que la Corte no podía llegar hasta ese extremo porque nosotros tenemos el entendido de que un crimen de lesa humanidad normalmente se asocia con actividades o con acciones u omisiones por parte del Estado, y que en sí mismo el Estado es el que tiene que responder. Que como para la fecha tampoco Colombia había suscrito el Tratado de Roma cuando se produjo el crimen del doctor Galán, entonces que no había esa competencia directa y que si se tenía que juzgar era el Estado. También dice la Corte que... Señor. Sigue. También dice la Corte que el defensor dice que no podía, mire lo que estamos hablando aquí, que no podía tenerse como única instancia, ¿cierto? Sí. Si se estaba tratando de un particular y que por lo tanto la Corte debería declararse en cierta forma impedida para conocer el caso por el tema de la única instancia, olvidándose que la Corte ha dicho que los generales, los ministros, son aforados y que por lo tanto la jurisdicción le compete
a la Corte Suprema. Y se basa también aquí en esta sentencia de la Corte Constitucional, donde dice que esa función que ejerce la Corte Constitucional pues es válida y es constitucional, pues porque aquí en Colombia no existía la doble instancia para los aforados y entonces no se podía como quitar, o sea, no decir que no, simplemente para no dictar una interpelación, doctor. Para sí, ciertos doctor, aforados no existía la doble instancia. Pero, bueno. por ejemplo, para los aforados como los jueces, los gobernadores, los alcaldes, sí existe, siempre ha existido. Pero para los aforados de esa línea, como los senadores, los magistrados de las altas cortes, no existía la doble instancia. Pero eso es hasta ahora, Doc, ¿cierto? Lo de la doble instancia para todos. Exactamente. Okay. Gracias. El problema jurídico aquí, la verdad, Doc y compañeritos, yo me la jugué porque es tanto que yo decía, bueno, si yo me pongo a formular una pregunta, ¿qué formulo si todo lo que la Corte dice, pues es trascendente, ¿sí? Y aquí yo lo expuse, ¿sí? El tema de que no aceptó la Corte las objeciones del abogado defensor, por lo que ya expliqué. Sin embargo, ellos dicen aquí en el punto 2, yo lo numeré así, ¿no? Porque ustedes saben que allá no estaba así, es que la Corte no se negó a revisar. Miren ustedes, ¿sí? Porque es que muchas veces se cae en el concepto de que la Corte no da, que porque sí, que porque no, lo que estábamos hablando de, por ejemplo, el caso del doctor Uribe. Hombre, si somos abogados, tenemos que tener la habilidad para decirle a la Corte, pues mire lo que está pasando. Y ellos aceptaron revisar realmente la solicitud de nulidad que presentó el abogado, pero resulta que a raíz de esa revisión solamente se le estaban imputando o se le habían imputado al general los delitos de homicidio, tentativa y concierto para delinquir. Y la sorpresa fue que la Corte llegó a la conclusión de que eso era un crimen de lesa humanidad. O sea, le salió el tiro por la culata porque mire lo que se presentó, ¿sí? Y dice la Corte más abajito, yo puse aquí en el numeral 4, que dentro de esos, o sea, le da la connotación de crimen de lesa humanidad porque fue cometido por el Cartel de Medellín y su máximo cabecilla, Pablo Emilio Escobar Gaviria, y dice que dentro de sus propósitos se encontraba asesinar a quienes la organización considerara sus enemigos, ¿cierto? Bien porque los persiguieran, y ahí entraban magistrados, periodistas, políticos. Nomás miren el caso del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, bueno, en fin. Y dice en el numeral 5 de la Corte que para determinar la existencia de un crimen de lesa humanidad no es requisito esencial construir un concepto sobre la base del conflicto armado o de guerra, porque es que aquí en Colombia nos metieron el cuento de que todo lo que producía la guerra era de crimen de lesa humanidad, y la Corte llega incluso a concluir que un tercero que no tenga vínculo con el Estado puede llegar a ser autor de un crimen de lesa humanidad. Pero por el tema del conflicto todo se derivó hacia allá y la Corte sabiamente dice perfectamente que eso no es así. Entonces, también habla del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, donde habla de que estos delitos tienen que estar marcados también en el sistema positivo nacional. Y también habla del principio de legalidad. Esto es muy bonito porque miren ustedes que comenzamos hablando de cómo llegan de lo general a lo particular, cómo hablan de un crimen de lesa humanidad basándose en el autor, ¿cierto? Posteriormente pasa a las consideraciones de la Corte Internacional y ya entra acá, en el principio de la legalidad, que es a lo que la Corte va a entrar a analizar. Y nos habla aquí de genocidio. Y para eso se basa en la ley colombiana, en las costumbres, en los principios generales del derecho de la jurisprudencia nacional e internacional. ¿Cierto? Vuelven y retoman lo que
lo que les había comentado al principio del abogado defensor, toda vez que él dijo que eso había prescrito, porque para el momento, si se quería acusar de esto, no, en ese momento no se había firmado, no había entrado pues en vigencia el tratado con la Corte Penal Internacional, y la Corte le dice que no es así, y que de todas maneras, aunque no se hubiese tenido como tal esta jurisdicción de la Corte Penal Internacional, el mismo hecho de que haya lo que el doctor nos enseñó ayer, ¿cómo es que se llama, doctor? Cuando hay varios delitos que concurren en una misma causa. El concurso de concurso, gracias. Cuando hay concurso, pues está tipificando el delito de crimen de lesa humanidad. Entonces, que no puede prescribir, ¿correcto? En el literal 9 también habla de la Convención de Imprescriptibilidad, mire, tal cual lo dice ahí, y que firmó este tratado en 1968. Lo que pasa es que como en Colombia todo llega tarde, Colombia firma y lo que hablábamos siempre, por su afán de ser legalistas, firman leyes y ni siquiera las ponen en práctica, sobre todo este tipo de leyes. Ahí le dan mucha preferencia también a la intervención del abogado, porque eso hizo que la Corte Suprema tuviese que tomarse el trabajo de responder y analizar muy bien cómo iba a revisar la condena. Y le da relevancia a la Fiscalía, porque la Fiscalía hizo un trabajo muy amplio de recolección en esa oficina de análisis. Incluso, si mal no recuerdo, en la misma Corte dice que el abogado alcanzó a decir que muchos de los testimonios que la Fiscalía tuvo en cuenta fueron simplemente oídas de miembros de exmiembros de las autodefensas que estaban presos, y que fueron simplemente oídas, comentarios, y la Corte dice, no señor, es cierto que las oídas no constituyen una prueba fundamental, pero aquello donde por más de que no exista prueba, pero que se llegase a comprobar y que tenga relación con los hechos, se debe analizar y valorar y tener en cuenta. Otra cosa es que uno de los testigos diga de una versión y el otro de la versión totalmente opuesta. Entonces él dice que ahí es donde no entran, no se deben tener en cuenta las declaraciones de oídas, como siempre se llama jurídicamente, ¿sí? Y miren ustedes que en el caso de Álvaro Gómez está pasando lo mismo. No, es que todo es de oídas. Todo es de oídas y todo es de oídas y por eso es que no avanza el caso. No, pues la Fiscalía tiene que entrar a analizar y decidir en derecho. También se analiza el principio de favorabilidad, porque es obvio. Pero comienzan, mire, aquí ya comienza a hablar de los delitos como tal, que es concierto para delinquir, homicidio con fines terroristas, tentativa de homicidio, bueno, y ahí sigue. Y la decisión es que se niega la nulidad de la condena que tenía en principio, ¿sí? Y el argumento de la decisión, pues aquí está. Esto, pues yo traté de resumirlo lo que más pude. Habla de los principios constitucionales, hace un análisis de una cantidad de sentencias, pero pues ojalá uno tuviera el tiempo para leérselas, porque pues en eso es que la Corte Suprema se basa. Y el problema jurídico, eso sí lo hice yo. Y yo lo puse así: procede la nulidad que solicitaba el abogado defensor, argumentando que para el momento de los hechos unos delitos que allí se tipificaban no se contemplaban en el Estatuto de Roma, y que para hablar de delito de lesa humanidad, esa conducta solo podía ser atribuida al Estado como responsable, máximo cuando los hechos se atribuían a un particular. Y además eso fue, pero no sé si me quedó bien redactado. La ratio decidendi también lo saqué de ahí, y la ratio decidendi pues es básicamente los motivos por los cuales, ¿sí? Se deriva, las razones que se desprenden del problema jurídico, ¿cierto? Y básicamente, pues, la razón es analizar el caso del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, el contexto histórico,
hacen una cosa muy buena, pero pues todos son datos y fechas y sentencias, y archivos, pues imagínense. Nuevamente habla de lo que fue la organización del cartel de Medellín y todas las actividades terroristas que realizaron y que no solamente afectó a dirigentes políticos, magistrados, sino a la sociedad colombiana que la aterrorizó y la sometió porque fue así. Correcto. Posteriormente pasa a analizar el hecho de que se había generado la eliminación en la Constitución de la extradición y que Luis Carlos Galán Sarmiento dijo que de convertirse en presidente iba a extraditar a todos los narcotraficantes hacia Estados Unidos. Él nunca habló del cartel de Medellín, él dijo fue que todos. Y pues obviamente pues eso le costó pues la vida al doctor. Pero teniendo en cuenta pues toda esa, pues como todo ese engranaje criminal que hubo para eso. Y el comentario sí es mío, pero pues yo ahí sí como que fue un poquito más repetición de la repetidera, pero lo hice. Y yo puse que mi comentario estaba orientado a, primero, que es evidente que el general Maza Márquez, si bien no perteneció a la organización criminal que cometió el homicidio como miembro activo, es importante que la Honorable Corte Suprema destaca con sus fundamentos varios elementos que permiten clarificar que un crimen de lesa humanidad se puede configurar por una persona que, ostentando su jerarquía, cargo y privilegio de ser director de un organismo de seguridad, como coautor, permite y crea todas las condiciones para que se tipifique este delito como crimen de lesa humanidad. Además, porque si no hubiese tenido el concurso de la ayuda del general Maza Márquez, y ahí, doctor, me parece muy sabio lo que la Corte Constitucional hace, porque mire que nunca habla del DAS, porque es que en Colombia tenemos la tendencia, no, es que el ejército son asesinos, los policías son asesinos, los sindicatos, no, hablen en primera persona y a quien se refiere, y la Corte lo dice claramente, es el general Maza Márquez que con su actitud y su cargo generó todas las condiciones para el asesinato del doctor Luis Carlos Galán. Nunca se mezcló al DAS, porque es que no se tiene por qué mezclar una cosa con la otra. Me pareció algo maravilloso y muy sabio por parte de la Corte. Segundo, son varias conductas punibles, como lo menciona y queda aprobado por la Corte, que el general Maza Márquez cometió, y en tal sentido su responsabilidad estaba más que demostrada. Tercero, esta sentencia permite a todos los funcionarios del Estado entender que si bien es cierto el Estado no es responsable por los actos de un particular, el Estado debe prever con sus acciones y con unos organismos fuertes la persecución en contra de las bandas criminales que con sus conductas configuran este tipo penal. Y Doc, ¿por qué lo puse? Porque es que si nos ponemos a analizar lo que pasa en Colombia, volvemos a regresarnos un poquito, y lo que su merced ha dicho, y lo decíamos qué día, no hay políticas criminales realmente que impidan eso, Doc, y yo no sé hasta cuándo el Estado lo va a hacer, pero va a llegar un momento en que el Estado se puede ver involucrado en una acción penal o de responsabilidad penal en una corte internacional, porque sabiendo cuáles son las bandas criminales que siguen asesinando por narcotráfico, que siguen atacando a la población civil, y no se hace nada, Doc. ¿Sí? Totalmente. Pues sí. este es mi trabajo humildemente, yo les agradezco que me hayan escuchado, y a usted, doctor, también muy gentil, muy querido, y espera apago aquí porque es que esto me tiene bloqueado. Muy amable, estuvo excelente la exposición. A ver, la doctora Lilian, ¿qué concepto tiene al respecto? Bueno, pero tienes que quitarle puntos. Quedar de compartir puntos. toca que dejes de compartir pantalla, doctor. Exacto. La doctora Lilian. Entonces, la doctora Luz Dari. ¿Dar Hidalgo, profe, yo? Sí. Bueno, para compartir pantalla, Nini. Ya, perdón. Gracias.
Y lo mismo, Juliet. Apaga el micrófono, por favor. ¿Cómo es que se comparte pantalla aquí? Ahí, ya listo. ¿Ya estoy compartiendo, profe? Sí, hay un Sí. requisito rápido. Bueno, profe, yo trabajo en un formato diferente, aunque yo he trabajado el formato que mis compañeros también tienen. Ya hace un tiempo estoy trabajando que también lo bajé también de la corte, buscando unas sentencias, pues encontré este formato. ¿Sí están viendo? Perfecto. Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, grado ponente, pues como decía el compañero, yo pues acá pongo mi nombre al profesor, el número del proceso, el tipo de la providencia, sentencia, el número, la clase de actuación, única instancia, la jurisdicción. Pero aquí en la sentencia tienes que poner SP y ahí sí el número. Sebastián. SP. Laura Estefanía. Ah, sí. Ahí ya lo puse, profe. Pero sí se está viendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, los delitos, bueno, analizar, entonces son concierto para delinquir y homicidio. La fecha, pongo la decisión, niega nulidad. ¿Y el magistrado ponente dónde está? Arriba, profe, desde un principio. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, comienzo con el asunto tratado en el problema jurídico de la sentencia, que son los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir, que estaban tipificados en el artículo 29 del decreto 180 de 1988 por el suceso de los hechos, ¿no? De ese año. Cometido en concurso homogéneo y del cual fue víctima, pues, el doctor Galán. Así también, pues, el concejal de Soacha, Julio César Peñalosa, y el escolta del DA Santiago Cuervo, y en tentativa con respecto al otro señor que era Pedronel Angulo Bonilla. En concurso heterogéneo. Entonces determiné que concurso homogéneo, porque yo de una vez pongo pues las notas al pie y trato como de hacer más allá de hacer el análisis, lo enfoco al tema del profesor, en este caso como es derecho penal, entonces de los temas que usted nos está dando, pues es lo entendible, ¿no? Muy bien. Y los subtemas que trata en esta sentencia son el dolo directo, los autores o partícipes, los coautores, la tentativa, crímenes de lesa humanidad, el intercrímenes o camino criminal, la responsabilidad penal y prescriptibilidad. Asimismo, le hago las notas al pie, que significa el dolo directo no alcance, profe, porque realmente es muy larga la sentencia. Entonces, no alcancé a escribir ese. De autores lo encontré, coautores, la tentativa, los crímenes de lesa humanidad, como explicó el compañero, también lo tengo así tal cual. El intercrímenes, que fue pues en cabeza del cartel de Medellín, en ese entonces pues de Pablo Escobar Emilio, en compañía del nombrado mexicano, que era González Gacha. La responsabilidad penal, como lo decía el compañero, de la prescriptibilidad, no viene al caso por lo que son crímenes de lesa humanidad. Entonces, en autores está Jaime, lo extraje de la misma sentencia. Jaime Eduardo Rueda Rocha trabajaba para el Servicio de las Autodefensas de Magdalena Medio y que era muy cercano a Henry de Jesús Pérez Durán. Además, registraba un amplio récord delictivo por varios ilícitos. Creo que todos los compañeros leyeron pues la sentencia y saben muy bien que pues el cambio supuestamente de escolta que se le hizo al doctor Galán exigía era que hubiera como un refuerzo, más no un cambio. Y pues al poner pues a una escolta, creo que se apellidaba ¿cómo es que se llama ese señor? Jacobo Alfonso Torreglosa, que también tenía una hoja de vida. Fue como que perteneció a la policía y tenía una hoja de vida no muy favorable para pertenecer al cambio de
escoltas del doctor Galán. Bueno, Jaime Eduardo Rueda Rocha es el autor principal. Los coautores, pues en este caso, como es lo que estamos viendo en la sentencia, es Miguel Alfredo Maza Márquez y pues en su puesto Jacobo Alfonso Torreglosa, pero como uno siempre se baja a la cabeza mayor y de quien recibe órdenes, era el general Miguel Alfredo Maza Márquez. En el 5 tengo tentativa, lo que respecta pues al escolta que quedó vivo, los crímenes de lesa humanidad, porque por eso ellos estaban pidiendo nulidad, porque decían que pues este crimen no era de lesa humanidad. Sigo con los derechos internacionales, respectivamente de los crímenes de lesa humanidad, todo lo que pues Colombia ha ratificado, que era lo que decía para pedir la nulidad, era porque Colombia no había suscrito ese tratado, pero aquí se fueron más que todo en el principio de legalidad, ¿sí? Y en el artículo creo que 38 de la Convención del Estatuto del Reglamento de la Corte. Entonces el principio de legalidad y con el ius cogen de la Convención de la Imprescriptibilidad para los crímenes calificados de lesa humanidad. El análisis, entonces ya yo hago el análisis todo de la sentencia, entonces dice que la Sala Penal de la Corte de 24 de noviembre y comienzo a narrar y como que extraigo todo lo principal de lo que resolvió en sí la Corte. Entonces comprueba de que aquí como estamos en un análisis, el general... Estamos en un análisis actualizado, entonces dice la Sala Penal de la Corte el 24 de noviembre del año pasado, entonces ahí toca escribir de qué año, ¿cierto? Porque si no sería del 2019. Ah, ya. Sí. No, es que yo los traje tal cual como, o sea, voy recopilando todo lo de... Pero bien, bien. Pero como bien. le digo, eso... Sigue. Sí, y como le digo que eso fue rápido porque estaba muy larga la sentencia. Entonces, voy narrando y voy cogiendo mejor dicho, la Corte considera o halló probable con todos los testimonios de que el general Maza sí tuvo partícipe, o sea, hubo coautoría en el decir de que cuando él hizo el cambio de los escoltas, porque más que todo los testimonios de los mismos familiares de Galán, con los otros testimonios también de Popeye, de otros narcotraficantes que estaban también con Pablo Escobar, todos los hechos narrados coincidían. Era lo que decía mi compañero, ninguno se contradijo, todos llevaban a un mismo fin. Entonces, por eso allí aceptaron los testimonios, los testigos de oídas que se llaman. Después, la Corte también habló sobre el homicidio con fines terroristas, o sea, abarca todo lo que es los homicidios de fines terroristas, porque habían dos normas encontradas. Estaba la norma en ese entonces del artículo 29 del decreto 180 de 1988, a la que es hoy del artículo 103, 104.8 de la ley 599, pero que no se contradicen en sí, lo único que es la penalidad. Entonces aquí por eso es que le dan el principio de favorabilidad. Entonces le imponen la norma menos gravosa al imputado. Con el principio de la legalidad para los procesados, porque más allá es que sean incriminados o que sean partícipes o coautores, ellos también tienen derechos. Otros temas tratados también en la ratio decidendi de la Corte fue el crimen de lesa humanidad que expuso mi compañero, que lo expuso muy bien. Dice que, aquí tengo un textual que
Es bien conocido que la actividad delincuencial de Pablo Emilio Escobar Gaviria se caracterizó para realizar actos terroristas que impactaron gravemente a la sociedad colombiana durante la década de los 80. De los 80. Señor. No, es que hay alguien hablando, creo que es Gustavo. Ah. Interrumpe. Bueno, es bien conocido por todos, ¿no? Lo que pasó con, pues, con Pablo Emilio Escobar Gaviria en los años 80. Producto de un macroplan emprendido por el denominado cartel de Medellín, que como se había aprobado lo de la extradición y como Galán en ese entonces, tras la muerte de tras la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, él emprendió también ese legado de combatir a los narcotraficantes. Entonces Pablo Emilio Escobar Gaviria entró en materia de asesinar a toda organización que considerara enemigo de intereses de él, para que no los extraditaran. Muy bien. Adicionalmente, la Corte hizo énfasis en deducir la existencia de un crimen de lesa humanidad, no tanto como en el conflicto armado o guerra bélica que pues se ha visto con todo lo que pasó con los nazis y Nuremberg, los juicios de Nuremberg. A partir de allí, todo lo que se consideró de crímenes de lesa humanidad. Y bueno, todo eso quedó probado allí. Y la Corte por eso es que niega la solicitud del defensor del retiro de Miguel Alfredo Maza Márquez y condena pues al general, lo condena. La fuente formal, pues yo saqué todos los artículos. El artículo principal para mí fue el 186, que es con la norma encontrada de la ley 599. Y pues todo lo que se mencionó ahí dentro de la sentencia. Fuente jurisprudencial también la saqué. Muy bien. Escribo un pedacito nada más como lo más esencial de lo que describen en cada sentencia y ya, 9 páginas, profe. Excelente, estuvo muy bien, la felicito. Gracias. A ver, doña Nubia Alonso, si quieres puedes retirar eso ya, doctora Lourdes. ¿Ya lo retiré? Sí, perfecto, muy amable. Gracias. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Es que tiene la mano levantada. Ay, no, doctor. No, se quedó levantada, doctor. ¿Y Ernesto también? Ay, no, sí se quedó levantada, disculpe, doctor. Entonces el doctor Jairo Laverde, la sentencia que estaba por ayer. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Un segundito, me organizo acá. Rommel, apagas el micrófono, por favor. Excelentes las dos exposiciones anteriores. Muy, muy buenas realmente. Hicieron un análisis concienzudo, se ve que leyeron. Y doña Luz Dari sabe leer. Vea. Sabe leer las sentencias, porque, o sea, la verdad, para poder extractar el análisis jurisprudencial de una sentencia, tiene que saber leer uno, si no uno se enreda y con tantas páginas, entonces... No, profe, yo he utilizado porque llegué hasta bueno, aunque me acosté anoche muy tarde, como a las 12 de la noche, extraje lo más importante y tengo una aplicación bajada que me lee la sentencia en el trabajo y voy recopilando, cojo una hoja y voy dejando de hacer las cosas y voy recopilando. Entonces tiene que compartirse al curso
que facilite eso. Perdón, Bueno. profe, ¿cuál es? ¿La de Rosa Luisa Celi? Sí. La ley. La 1761. Exactamente. Ya estoy compartiendo ahí, profe. No, no ha salido así. Salieron varios. Tienes que abrirlo. Ahí, profe. Dice acceso rápido, descarga de escritorio y documentos. No, no sé. Profe, si quiere más bien se la leo. Sí, sí, hágale pues. Sí. Me parece mejor. Bueno, profe, el análisis que yo hacía de la ley 1761 del 2015 es que, pues, en el contexto social colombiano, durante, pues, el siglo XX y antes de ese tiempo, se evidencia un ambiente patriarcal que limitó desigualdades entre los conceptos y roles sociales, culturales, políticos y hasta económicos, y se dio responsabilidades no acordes en hombres y mujeres. Y es a partir del rechazo de actos y muertes violentas como la de Rosa Elvira Celi, que el Estado colombiano, como garante de derechos, se ve en la obligación de crear e impulsar políticas de protección social e poner en vigencia leyes que en conjunto y de forma preventiva tienden a propender por minimizar la violencia contra las mujeres. Es así como la ley 1761 del 2015 es un producto del reconocimiento de actos de dominación del hombre dirigidos a los socialmente aceptados de sumisión, que fueron aceptados a través de generaciones y que desencadenaban en violencia contra el género de la mujer, en el género femenino. Esta ley rompe con dichos actos socialmente aceptados al plantear la autonomía típica de la violencia de género, no como un agravante del tipo penal homicidio, sino configurando el feminicidio como un delito autónomo e independiente, pero teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia aclara que no todo homicidio dirigido contra una mujer se configura como feminicidio, ya que para que éste se constituya como tal, la muerte debe estar motivada por razones de género y en virtud de algún tipo de poder y cosificación que se pueda ejercer hacia la víctima. Al pretender entender mejores resultados al momento de intervenir este fenómeno, se dirige la mirada de la población hacia la prevención. No solo es posible si se da la continuidad de las políticas gubernamentales de igualdad de género y la importante inversión social en campañas de socialización, sensibilización, información sobre mecanismos normativas y derechos existentes y campañas de capacitación. Eso es lo que tengo, profe. Muy bien, muy bien. Sarita. Buenas noches, doctor. Hola, doctora Sarita, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bueno, la misma sentencia, doctor. Sí, sí, por favor. Gracias. No la voy a compartir para no generar, pues, como quitar más tiempo, sino que les voy a hablar más o menos como de lo que yo hice de la sentencia, de la ley. Bueno, yo realmente lo que hago cuando voy a extractar una sentencia o una ley es como coger lo más importante y lo que de alguna manera me sirve en los temas de defensa. Entonces, lo que quiere decir los fundamentos de derecho, en qué se fundamenta esa ley o en qué se fundamenta la sentencia para poder como dar una conceptualización de ella. Entonces, en el tema de esta sentencia, que pues obviamente a mí me apasiona el tema de feminicidio, porque pues obviamente he tenido pues como muchos casos cercanos acerca de víctimas que han estado pues como en este asunto. Entonces yo lo que hice fue como hacer como un análisis general
desde lo que decía la ONU Mujeres y desde lo que decían pues algunas organizaciones a favor de y colectivos a favor pues, en contra del feminicidio, perdón. Entonces, pues ya sabemos que la ley de Rosa Elvira Celi fue una ley que pues sirvió para tipificar el feminicidio como un delito autónomo para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación. Entonces, estábamos como en el tema de la discusión de que por el hecho de ser mujer, ¿sí? Entonces éramos como, ¿será que sí es por el hecho de ser mujer? Pero lo que estábamos realmente ahondando en ese tema por la condición de ser mujer es por qué a las mujeres se nos genera un poco más de vulneración que a los mismos hombres por el tema de género. Entonces, aquí unos pronunciamientos de la ONU Mujeres que me pareció pues que como retractarlo es muy importante dentro de la ley, porque no solamente es leer la ley y pues hablarla, sino que también sacarle pues como su análisis y sus conceptos un poco más cercanos a la realidad de lo que estamos viviendo, ¿sí? Porque pues no desconocemos que en este momento el tema del feminicidio es un tema mucho más complejo y mucho más caótico, y las cifras han estado disparadas a razón también de la pandemia. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer ya lanzó unas líneas para las mujeres en caso de violencia intrafamiliar, y pues nos hemos dado cuenta que pues obviamente en el tema de estar confinados en nuestros hogares, pues nos expone un poco más a los agresores, porque la mayoría de agresores son las parejas pues de las mismas mujeres. Entonces, aquí la ONU Mujeres argumenta que el feminicidio es el asesinato de mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Arroja cifras cada vez más escalofriantes. Este tipo de violencia no conoce fronteras y afecta a mujeres y niñas de todas las edades, de todos los estratos económicos y de todas las razas y de todos los credos y culturas. ¿Por qué dice de las niñas? Pues obviamente porque dentro de las mujeres están el tema de las niñas y adolescentes. Desde las zonas de conflicto hasta los espacios urbanos y los campos universitarios, y trata pues que la violencia nos obliga a todas y a todos a actuar como agentes preventivos de esta pandemia y tomar medidas ahora. Eso es lo que dice pues la ONU en la actualidad. Entonces, esto no solamente nos lleva a pensar que no solo son los predisponentes culturales, psicológicos y sociales donde se establece la problemática, sino que genera un punto de partida que también subyace de la vulneración a la mujer por su condición, de lo que genera la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas. Y su expresión extrema de feminicidio constituye una de las violaciones a los derechos humanos más extendida y arraigada en el mundo. Impacta en la salud, la libertad, la autonomía, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas. Y esta limita el desarrollo de los países y daña a la sociedad en su conjunto. Entonces, pues yo hice como un análisis, porque pues además que todos estamos como en el tema de poder precisar un poco y nos damos como la libertad como de conceptualizar el feminicidio, pero entonces nos vamos por el tema de género. Entonces los hombres de pronto dirán, pero ¿por qué las mujeres se quejan tanto? ¿Por qué nos dicen que las mujeres son más vulnerables que nosotros? Pero entonces acá pues voy a dar como una descripción de por qué de alguna manera el tema de género es un poco más complejo de lo que vemos. El asesinato de mujeres socialmente tolerado requiere ser entendido a través de las ataduras que vinculan estos crímenes con las prácticas sociales normales en las relaciones de género. No se puede ignorar que es un hecho avalado por prácticas culturalmente aceptadas, pues ya decía el compañero Laverde que pues obviamente el patriarcado hace que de alguna manera esta situación se vuelva un poco más compleja y mucho más repetitiva. Entonces no se puede ignorar que es un hecho que pues culturalmente está aceptado pues, y promueve la violencia de género. Por esto mismo es importante reconocer que existe un progreso en percibir la naturaleza violenta del patriarcado y sus nexos con todos los tipos de muertes de mujeres. Igualmente ha sido fundamentalmente identificar los avances en programas, estrategias y orientaciones para enfrentar el feminicidio en Colombia, pero también que se requiere consolidar dichos desarrollos. Entonces, dichos desarrollos quiere decir políticas de salud pública, políticas obviamente dentro de las alcaldías distritales para reducir los índices de violencia y maltrato contra la mujer. No solamente estamos hablando de feminicidio, sino que también estamos hablando de violencia contra la mujer, el acoso callejero, el acoso que vemos, por ejemplo, en nuestro trabajo, todo lo que enmarca realmente la violencia contra la mujer.
Entonces, el concepto de feminicidio en su aproximación teórica en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y la doctrina define que la consagración legal del feminicidio residente en los países de la región de las Américas se sustenta en un importante bloque de declaraciones y tratados internacionales en el sistema internacional de las Naciones Unidas. No solamente vemos en el marco internacional, sino que también vemos que eso está categorizado en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, que era también lo que les estaba mencionando sobre el acoso a las mujeres. El Sistema Internacional de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos prohíben y condenan toda forma de violencia y discriminación contra la mujer y pues obviamente el feminicidio en su máxima expresión. Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos cuenta con precedentes, recomendaciones y pronunciamientos de instancias internacionales que han contribuido a diferenciar los asesinatos de mujeres de aquellos perpetrados a una mujer por el hecho de ser mujer, producto de las relaciones desiguales de poder y subordinación. ¿Por qué enmarca tanto el hecho de ser mujer o por qué enmarca tanto el tema de la subordinación? Porque no es gratuito que hablemos de violencias, de tipos de violencia, entonces el tipo de violencia económica, el tipo de violencia conyugal, el tipo de violencia intrafamiliar. O sea, no es gratuito que hablemos de eso. Y pues obviamente las tasas de violencia han sido mucho más exacerbadas en el tema de las mujeres. Entonces, la violencia contra las mujeres constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre. Esto lo pronuncia la ONU. Hace como unos 15 días, o un mes creo, nosotros realizamos como una capacitación a un grupo, a un colectivo de mujeres, donde hablábamos del tema de pues, por qué las mujeres tenemos que tener ciertos roles, por ejemplo, en el tema laboral. Entonces, la mujer que de pronto no ha tenido que ha tenido un cargo representativo importante en una empresa, tiene que tener como entonces cierto carácter muy fuerte para que de alguna manera en el estigma social crean que ella sí es la jefe, ¿sí? Entonces, hablábamos de eso. O sea, ¿cómo es posible que las mujeres tengamos que tener un criterio, un carácter y demostrar delante de la sociedad que tenemos cierta situación y cierto manejo, pues por llegar como al mismo carácter del hombre para que sea respetado el tema de pronto de ser administradora o de ser coordinadora de alguna fase? Entonces, hablábamos de eso, que pues cómo es posible que tengamos que utilizar y desfasarnos del rol que realmente tenemos para poder mirar que pues podemos ocupar un lugar importante. Entonces, desde ahí, desde la cultura social y desde los estigmas sociales, estamos como reforzando el tema de la violencia contra la mujer. Entonces, el artículo 1 de la Declaración de los Derechos, pues obviamente también tiene una consideración importante sobre los derechos de las mujeres y dice que todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Entonces, ahí nos hablan de que pues no solamente lo vemos en nuestros hogares, entonces no solamente vemos el tema de la violencia intrafamiliar en nuestros hogares, sino que también lo vemos con nuestros compañeros, las bromas, de pronto las faltas de respeto, no percibimos ese tipo de cosas tan delicadas y de alguna manera que a las mujeres nos tocan tanto, sino que simplemente decimos pues como, pues es una broma, es un chiste, pero ese chiste que lleva al patriarcado y lleva a la condición de la mujer a ser un poco más sumisa y vulnerable, pues obviamente refuerza el tema de la violencia. Entonces, no sé, doctor, si sigo, que de pronto me estoy extendiendo mucho. Profe, no se le escucha. Micrófono, doctor. Que como Sarita es psicóloga forense, ella entiende mucho más el tema y la proyección. ¿Sí? Entonces, dejémosla que continúe. Siga, doctora. Bueno, doctor. Entonces, pues también veíamos que, pues según la ONU también, y pues lo que veíamos en la Secretaría Estatal de la Mujer, es que hay unas líneas importantes para contraatacar el tema del feminicidio o de la violencia contra las mujeres, porque pues obviamente el primer síntoma o como la primera situación de la violencia contra las mujeres o el feminicidio es el tema de
de esa violencia y de esas situaciones patriarcales que de alguna manera se refuerzan con el tiempo y pues en los contextos donde las mujeres nos desenvolvemos. Entonces, hay un estándar que pues lo llaman el estándar de debida diligencia, que se manifiesta en 4 situaciones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el deber de prevención, pues obviamente todas las políticas públicas que tienen a nivel distrital y a nivel nacional, y los estados en cuanto a la situación de prevención de violencia contra la mujer y pues por ende el tema de feminicidio. La obligación que tiene el Estado de modificar, transformar y poner fin a la aplicación injustificada de estereotipos de género negativos, los estereotipos, lo que les hablaba. Entonces, las mujeres, cuando ocupamos cargos públicos o cargos importantes en una empresa, tenemos que tener de pronto como un rol mucho más fuerte, comparándonos como con el rol del hombre para que de alguna manera se crea que sí es la que manda o la que dirige algo, ¿sí? Hablo de mandar, no por el hecho de para que de pronto los hombres no me vayan a decir nada, sino que de mandar, o sea, de dirigir el cargo que tenga. Entonces, otro sería el deber de investigar y sancionar, pues ahí ya sería pues como el tema ya más procesal y pues más jurídico de revisar el tema de la violencia intrafamiliar. Y pues que realmente, en este caso, los que reciben las denuncias previas de violencia intrafamiliar realmente sí hagan algo con ellas, porque pues vemos de alguna manera muchos hechos que se refuerzan y pues llegan al feminicidio. Es por eso, porque pues las mujeres llegan, denuncian reiteradas veces, hacen toda esta situación, lo hacen de manera eficaz, pero realmente la justicia no actúa en el momento preciso. Y pues el deber de garantizar una reparación justa y eficaz, pues porque ya sabemos que el tema de la violencia intrafamiliar, antes de que llegue tristemente al feminicidio, pues obviamente es una situación de que la mujer tenga que tramitar toda esta situación psicológica y traumática dentro de sus contextos, porque pues algunas mujeres de alguna manera, de acuerdo a estas violencias intrafamiliares que tienen o que sufren dentro de sus hogares, lo que hacen es reforzarlo y pues hay muchas personas que dicen, bueno, porque las mujeres siempre buscan este mismo patrón en otras personas o en otras parejas, porque obviamente no tramitan y no resignifican esa situación de violencia, sino que la repiten y la repiten como un ciclo que pues va creciendo y va aumentando como una bola de nieve, y lo que hace es que pues las mujeres no se den cuenta cuando ya el agresor ya está haciendo y cometiendo muchos actos mucho más complejos. Entonces, pues el tema de la reparación integral a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, pues es un tema que pues obviamente tendríamos que estarle rectificando a las mujeres, y más en este momento si estamos buscando pues el tema de convertirnos en profesionales de derecho, pues obviamente garantizar, y pues todas las personas, todos los colombianos, todas las personas somos garantes de derechos y tenemos que rectificar que pues sí seamos garantes de esos derechos de las mujeres. Entonces, hay unos fundamentos de derechos que respaldan la ley de Rosalvira Celi, pues obviamente por los casos que ya se han venido revisando anteriormente, como el caso de Juliana Zamboní, como los casos no sé si recuerdan el caso de una oftalmóloga que la expareja la asesinó dentro de su trabajo, pues no recuerdo, se me escapa en este momento el nombre de ella, y pues obviamente han venido pues como unos delitos y unas situaciones de feminicidios que en este momento se me escapan porque igual son demasiadas, pero pues en reiteradas cosas, por los antecedentes que han pasado, pues tenemos la necesidad pues como de reforzar que somos garantes de derechos de la prevención de la violencia contra la mujer, y pues en este caso del feminicidio. Entonces, en este contexto se propuso la creación de un título de violencias contra las mujeres basadas en género en el Código Penal, teniendo en cuenta que esos títulos en la estructura del ordenamiento penal colombiano se refiere al bien jurídico tutelado por el legislador. Aquí yo hablo de bien jurídico tutelado por el legislador es cuando hay vulneración de derechos fundamentales, que eso era lo que hablábamos la clase del martes, creo, no recuerdo bien si fue el martes que hablábamos del bien jurídico, y pues obviamente este bien jurídico lo que hace es... ¿Cómo, doctor? Sí fue martes, doctora. Sigue. Okay. Entonces, hablábamos de bien jurídico, pues obviamente tutelando el tema
de la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres, pues hoy estamos hablando en este momento de la violencia contra la mujer y el feminicidio, ¿sí? Entonces, aquí estoy refiriendo el bien tutelado a favor de los derechos fundamentales de las mujeres, porque pues vemos que es muy reiterativo esa vulneración. Entonces, el Código Penal lo que hace es, el Código de Procedimiento Penal lo que hace es proteger ese bien jurídico tutelado por el mismo legislador. Entonces, las conductas que obviamente se agrupan y atentan contra la libertad y la vida de las mujeres, la autonomía y la formación sexual. Pues como el caso, por ejemplo, de Rosalvira Celi, que fue un delito, pues obviamente que fue de tipo sexual, pues ustedes ya saben que pues ella fue empalada, pues hubo una serie de situaciones y de cosas que pues obviamente fueron atroces, y pues ella de alguna manera pues ella pudo contarlo porque ella quedó, no me acuerdo si fueron más o menos como 7 días que estuvo todavía pues como en su unidad de cuidados intensivos, pero pudo pues como tramitar lo que pasó y los hechos. No recuerdo los días para que no me vayan a juzgar, creo que más o menos fueron como 7 días que ella de alguna manera en esa agonía fue pues como argumentó lo que había sucedido. Entonces fue una situación de carácter sexual, no estamos hablando solamente de la cuestión de poder y sumisión y subyugación, sino que pues obviamente estamos hablando también de bienes tutelados como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, pues esta ley es muy bonita porque de alguna manera respalda todo lo que es los derechos de las mujeres, y la reivindicación de los derechos de las mujeres es una lucha constante, porque pues no solamente estamos hablando, sí, hablaba el compañero Hernando Amado, que pues de alguna manera se volvió como un debate el tema y contraproducente, como si los hombres y las mujeres nos estamos atacando, estamos de pronto de alguna manera recordando que todos tenemos ciertos derechos que se tienen que reivindicar y que se tienen que decir, pero es que no solamente el tema de que los hombres o las mujeres obviamente tenemos igualdad de condiciones, sino que también es por el tema de que la cifra de feminicidio es bastante alta. O sea, el tema de la denuncia de violencia intrafamiliar es muy alta. No es que estemos de pronto como demandando el tema de la atención o el tema de que pues se nos reconozca más derechos que los hombres, no. Es un tema de igualdad, y es un tema de que pues obviamente por temas también de desigualdad social, de desigualdad laboral, porque pues hasta ahora también vemos que las mujeres de alguna manera tenemos como esa situación laboral de que si no tenemos de pronto, que si nos quejamos por subir a un cargo mucho más alto, entonces tenemos que tener las mismas características del hombre. O sea, ese tipo de cosas son las que nos ponen a nosotros ahí como en esa brecha de pronto de luchar y de reivindicar los derechos que tenemos. Entonces, como resultado del proceso de negociación con la senadora Gloria Inés Ramírez, se propuso centrar la iniciativa únicamente con la creación del tipo penal autónomo, que de manera, pues esta manera la propuesta inicial tomó forma en el proyecto de ley de Rosalvira Celi, que es la ley que estamos estudiando, por el cual se crea tipo penal autónomo de feminicidio, y se dictan otras disposiciones, en el cual fue radicado formalmente por la senadora Ramírez en el Congreso de la República el 1 de agosto de 2012. Es decir, la lucha ha sido tan agotadora que apenas en el 2012 pudimos revisar que el tema de feminicidio es un tema realmente caótico y pues que es de importancia como resignificar y estar revisando diariamente, porque pues es un tema que obviamente nos atañe a todos, y que pues no es solamente el tema de que sea para las mujeres, sino que también tenemos que pensar en las niñas, tenemos que pensar en nuestra familia, en que si nuestras parejas, nuestras hermanas, nuestras hijas salen a la calle, obviamente van a estar expuestas, y pues la idea es que realmente las mujeres tengamos un ideal de pronto de libertad, y de saber que pues podemos estar en cualquier contexto y estar tranquilas, porque no se nos va a acosar, porque no se nos va a vulnerar nuestros derechos, que porque no se nos va a criticar, que porque tengamos un estatus laboral. Entonces todas esas cosas, y la ley es muy bonita porque reitera esto en todo el tiempo. Y ya, ese doctor, mi ponencia. Amable. Es que toca aprovechar la gente que tiene conocimiento de estos eventos. Ahí decían, escribió una compañera que podía ser un ¿qué? El síndrome de la bruja o algo así, doctor. De la Cenicienta. De la Cenicienta, perdón. Sí existe
ese pedacito, puede ser el síndrome de la Cenicienta. Le preguntaba a la doctora Sandra por él, o estaba manifestando lo mejor. Sí, Doc. No, ¿se le puede denominar el síndrome de la Cenicienta, doctora Narita? Doctor, pues la verdad es que no lo había escuchado. Es la primera vez que de pronto Sandrita lo dice porque no lo había escuchado. No, de pronto, o sea, el tema es que siempre a las mujeres se nos está como atacando en el tema de que, pues, que estamos reivindicando nuestros derechos y pues empieza como que el tema de la igualdad de género y el tema de la equidad de género, entonces empiezan a tener como unas ideologías muy diferentes y postulados muy diferentes. Obviamente cada género como en particular defendiendo lo que considera necesario. Pero realmente el tema es que las mujeres de alguna manera tenemos que, cuando tenemos una situación importante en nuestras vidas y en nuestros contextos, lo tenemos que reivindicar en varias situaciones y en varios contextos y o sea, varias veces para que obviamente pueda verse como una situación de empoderamiento, porque pues obviamente el tema de pronto ha sido como muy, este tema el tema de las mujeres es un tema que es de moral, de doble moral, ¿sí? Entonces hablamos de que si las mujeres tienen alguna situación importante, el hombre va a decir es que ella lo hizo por rosca, ¿sí? Entonces esos estereotipos son los que refuerzan lo que dice Sandra del síndrome de la Cenicienta, porque obviamente pues siempre nos están como categorizando de que si los logros que alcanzamos es un logro que se hace por otra vía, ¿sí? Entonces, y más no reconociendo que las mujeres tenemos gran potencial. No estoy diciendo que todas las personas piensen igual, pero sí hay una gran mayoría de estereotipos en el tema de género que ponen eso en la mesa. Gracias, doctor. Doctor, ¿me permite? Sí, claro. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, Sarita. Muy buena tu intervención. Sí, el efecto Cenicienta se refiere mucho a lo que tú hablas. Es que nosotros en la compañía llevamos 2 años en capacitación referente a estos temas y cómo ayudar a la mujer a salir adelante en EPARES, en conjunto con EPARES, que es una organización que ayuda a las empresas para buscar la equidad en género. Y el efecto Cenicienta, pues se refería mucho a lo que tú hablabas, de cómo nos educan, de cómo se habla que la mujer es la persona que no puede llegar a ser un cargo más allá de lo que conocemos, de ser una presidente, de ser la gerente, porque tiene que mostrar una posición fuerte, así. Entonces, es más que todo por ese lado que sé que nos han hablado en términos de psicología y psiquiatría a lo que se refiere el síndrome de Cenicienta y entre otros. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Sí, o sea, las mujeres que han tenido y tienen unos altos cargos ejecutivos y en el Estado aquí en el país es porque son de familias de alta alcurnia y manejan esos enlaces con el gobierno y con todos. Porque el resto, no, ni por concurso ni nada, sino ellos manejan eso y siempre van a estar ahí arriba por familia, por apellidos. Les envié, gracias doctora Sarita, gracias doctor José, a todos, al doctor Hernando, estuvo muy buena la exposición, a todos, estuvo excelente la intervención de todos. Ahí les mandé una película para que la vean el fin de semana, es muy buena, es de una niña, igual que La Sentencia, pero no es tan larga, pero uno se encanta viendo la película, perdón, es muy interesante ver esa película. Entonces, igualmente que los que vayan a volver a hacerlo de La Sentencia del general Maza, me envían el análisis jurídico de la película a las 12 y del día martes, sobre las 2. ¿Listo? En todo caso, les deseo un feliz fin de semana, un puente bien rico. Cuídense mucho, no salgan, aunque yo me voy, pero toca con un cuidado muy berriondito. Que Dios los bendiga. Gracias, doctor. Para ustedes. Buenas noches, gracias. Buenas noches.
Chao, buenas noches. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Ay, de nada, hermosa. De nada. Gracias, profe. Que descanses.